Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Sean bienvenidos a una sesión más de nuestra materia de literatura española. Y el día de hoy vamos a estudiar a Fray Luis de León, perteneciente a la Escuela Salamantina, ¿no? Entonces, recapitulando muy brevemente, una vez que se echan a andar las reformas poéticas por Juan Boscán o por Garcilaso de la Vega, pues poco a poco los poetas que en un principio, bueno, pues generalmente fueron soldados, pues empezaron a ser sustituidos por poetas que provenían de distintas esferas, por poetas ya sea eclesiásticos, por poetas también obviamente religiosos, por profesores, ah, y por supuesto también por humanistas del momento. Entonces, de este modo, la poesía se empezó a manifestar de una manera variada, de una manera diversa, y todo esto dentro de la influencia grecolatina e italiana. Recordemos que una vez que se trae toda la influencia italiana de Petrarca a España, y además aparte de todo este boom de la cultura grecolatina que hay en el Renacimiento, pues todo eso es tomado por los poetas españoles, así que esa influencia va a estar presente en el siglo. De este modo, en este desarrollo de la poesía durante la segunda mitad del siglo XVI, pues empezaron a surgir escuelas literarias, que es esto de escuela literaria, es la primera vez que mencionamos un término o ese término, escuela literaria, que seguramente, bueno, algunos de ustedes puedan ya imaginarse un poquito el concepto. Y bueno, esto tiene que ver con que eh, llamamos escuelas literarias a aquellos grupos de poéticas, de poetas, perdón, que tienen algún símil entre ellos, ya sea por su contenido, bueno, generalmente son varios puntos de contacto, pero generalmente está en el contenido, está en la forma, está en la estética, es decir, varios elementos los hermanan de tal manera que todos los poetas comparten rasgos semejantes. Bueno, una de estas escuelas literarias fue precisamente la escuela salamantina. Esta escuela, en esta escuela, perdón, estuvieron implicados poetas que manejaron los mismos temas, que pensaron casi de manera idéntica, e incluso sin conocerse entre ellos o sin asistir a las clases de algunos o a las clases entre ellos, ¿no? De tal manera que además, pues entre ellos hubo un equilibrio entre el contenido y la forma, ¿no? Algunas de las características de estos grupos son estas cuatro que encontramos aquí de manera muy general. Una de ellas pues es la concesión del lenguaje, donde se buscaba expresar las cosas pues de una manera breve y al mismo tiempo buscaron eliminar toda aquella retórica que consideraron innecesaria, ¿no? O sea, ir directamente a lo que ellos quieren expresar. También, por lo tanto, si hay concesión del lenguaje, es natural expresar que se exprese la llaneza en la expresión, es decir, que no haya un tanto rebuscamiento de palabras. Al mismo tiempo, como se fijan, pues ya si estamos buscando la concisión, si estamos buscando evitar el rebuscamiento de palabras, pues quizá va a ser un efecto de lo anterior, es que se va a utilizar un empleo abundante de rimas fáciles. Por ejemplo, aquellas terminadas en ado, en ido, a los adjetivos terminados en oso, o los verbos imperfectos terminados en ia o en aba, ¿no? Van a ser el tipo de rimas que vamos a encontrar en esta poesía. Ellos van a tener preferencia además por las estrofas cortas y además van a utilizar la más usada va a ser la lira, además que eventualmente también van a aparecer versos libres, organizadas de la siguiente manera, ¿no? Ya hemos visto en clase esto, por ejemplo, A, B, A, B, A, B, A, etcétera, ¿no? Estas serían como las tres formas favoritas para el uso de
de la lira, ¿no? Y bueno, am, entre los poetas más o pertenecientes a esta escuela, bueno, pues podemos nombrar a Fray Luis de León, a Fray Pedro Malón de Challe, a Francisco de la Torre y a Francisco de Medrano, o también conocido simplemente como el Padre Medrano. Generalmente en las historias de la literatura o en alguna historia de España simplemente es mencionado como el Padre Medrano. Dentro de todos ellos le vamos a dedicar un pequeño espacio para leer la poesía de Fray Luis de León, que es el que tenemos acá, que es el que nos vamos a detener un poquito, ¿no? Solamente nos vamos a enfocar en Fray Luis de León. Y bueno, seguramente Fray Luis se trata de el mejor poeta que representa la fusión de los elementos renacentistas, por un lado, y cristianos, por el otro lado, ¿no? Hay una fusión de estos elementos en las obras de Fray Luis de León. Y bueno, además de eso, Fray Luis fue un traductor admirable de los clásicos como Horacio, como Virgilio. Es decir, él es el prototipo del hombre erudito, del hombre sabio de este periodo. De hecho, él fue catedrático en la Universidad de Salamanca. Y durante su paso por esta universidad, sabemos que él era un conocedor de distintas o de diversas ramas de conocimiento, entre las que estuvieron la pintura, la medicina, las matemáticas, la astronomía, la música, la teología, es decir, tantas y tantas cosas que Fray Luis manejó en su momento. Como profesor en la Universidad de Salamanca, él tuvo que medir su intelecto en contra de notables personalidades que querían ocupar la famosa cátedra de teología. Entonces, para eso, pues había toda una serie de concursos, toda una serie de eh, formas en las que había que conseguir esta plaza, ¿no? Él la pudo conseguir midiéndose con los expertos de aquella época y pues ganándoles, ¿no? Esto, por supuesto, va a generar que él tenga toda una serie de enemigos académicos. Y fue en este periodo cuando él consigue la cátedra en teología, alrededor de, bueno, del año 1561, pero fue alrededor de este año y la continuación del siguiente cuando él publicó su primera obra, que fue el Cantar de los Cantares, el famoso poema de Salomón que aparece en la Biblia. Y bueno, este fue su primer libro y sobre el Cantar de los Cantares pues hizo una traducción y además hizo un comentario de cada uno de los episodios que se narran en el Cantar, ¿no? Al día de hoy, de hecho, se considera que la traducción de Fray Luis de León es seguramente la más bella del poema bíblico. Claro, aunque si nosotros la leemos o tenemos la intención de acercarnos a ella, pues a lo mejor vamos a encontrar algunas palabras con un uso que a lo mejor el día de hoy no le damos. Pero leyéndola desde su contexto, desde el momento del momento en el que fue escrita y que fue traducido el cantar, la hace una obra sumamente bella, ¿no? Y bueno, este texto consta de 8 capítulos y estuvo dirigido en un principio a Isabel Osorio, que Isabel Osorio era una monja del convento del Santo Espíritu en Salamanca. Sin embargo, pronto algunas copias del Cantar de los Cantares pues cayeron en manos de los enemigos de Fray Luis. Entonces, cuando ellos vieron que había traducido el Cantar de los Cantares al español, pues entonces dijeron, esta es la ocasión para denunciarlo a la Inquisición. Sí, precisamente porque él tradujo el Cantar de los Cantares al español, algo que el Concilio de Trento había prohibido totalmente, ¿no? Recuerden que en este momento la reforma protestante, las ideas de Lutero, la interpretación de Lutero de la Biblia, pues se está expandiendo por toda Europa y una de las labores que hizo Lutero después de
estar en la dieta de Worms delante del mismísimo Carlos V y del Papa, pues fue decir directamente que él no se arrepentía de sus escritos. Entonces, posteriormente, que él defiende sus ideas, o bueno, más bien, no las alcanzó al defender públicamente. El Lutero siempre quería una confrontación con el Papa para dialogar, para debatir, pero ellos no le iban a permitir hacer eso. Simplemente se le pidió arrepiéntete o atente a las consecuencias. Pero por supuesto no se arrepintió de lo que hizo. Entonces, pues él estuvo un tiempo encerrado, pero encerrado de una manera propia por sus amigos para que él tuviera la oportunidad de traducir la Biblia al alemán, ¿no? Entonces, por supuesto que la idea de la traducción de la Biblia, debido a que podría haber alguna influencia protestante en ese sentido, pues se prohibió la traducción. Entonces, los enemigos de Fray Luis dijeron, vamos entonces a denunciarlo. Entonces consiguieron que la Inquisición tuviera preso a Fray Luis de León alrededor de casi 5 años. Pero después, bueno, él se pudo defender diciendo que él no había hecho el cantar de los cantares para el conocimiento público o para él ganar alguna reputación. Simplemente había sido dirigido a esta monja. Entonces, bueno, fue así que lo dejaron libres y regresó a dar clase a su cátedra de teología en la Universidad de Salamanca. Al Cantar de los Cantares le siguió otra obra también de importancia que se publicó en 1583, que fue, bueno, antes se publicó el libro que iba a decir, el título La Perfecta Casada, que La Perfecta Casada también es un libro, en este caso un libro de moralidad, dirigido específicamente a las mujeres, pero Fray Luis, en algún sentido, pues se ve que es dirigido a las mujeres que sean verdaderamente cristianas y sobre cuál debería de ser su comportamiento estando precisamente casadas. Ahora sí, posteriormente, hacia el año 1583, se publica una obra importantísima para la literatura, bueno, quizá también para la teología, que son los nombres de Cristo. Y esta obra, bueno, como su nombre lo indica, pues trata con toda la onomástica de Cristo en las Sagradas Escrituras, donde se dejan vertir opiniones personales de Fray Luis de León. Él recurre a la filosofía para hacer todas estas explicaciones. Y muchas veces se ha dicho que este título es quizá el mejor libro escrito de toda la lengua española, ¿no? Tiene como esa fama, a pesar de su contenido que es explícitamente teológico. Sin embargo, lo que ahora nos interesa de Fray Luis de León es su obra poética, que fue una obra poética más bien breve, circa así. No tenemos mucho, fue publicada eventualmente por Francisco de Quevedo algunos años después. Parece ser que toda esta poesía la escribe en sus años de juventud, parece ser, pero no hay mucha certeza porque es imposible datar la cronología de todas estas poesías. Las que han quedado para la historia y que han sido muy alabadas por la crítica son poemas como Vida Retirada, como las que compuso a Francisco Salinas y Felipe Ruiz, también Noche Serena, también De la vida al cielo, también a la Ascensión y la de A Nuestra Señora. Ah, en la siguiente parte de la clase, la primera parte pues es simplemente escuchar este video. La segunda es precisamente tiene que ver con leer ambos poemas de esto, tanto Vida Retirada como Noche Serena. Ah, bueno, solamente para introducir brevemente, Vida Retirada es un poema donde se persigue el Beatus Ille,
Voy a anotarlo por aquí, que son los primeros versos de un poema de Horacio. Y este Beatus Ile, bueno, pues es una expresión que es un elogio a la vida campestre. Y bueno, pues por supuesto todos estos poemas se ignora en qué momento los compuso. Entonces, la siguiente parte de la clase consiste en que ustedes lean de manera individual los poemas de Fray Luis de León que vienen en la selección. Y bueno, hay que simplemente leerlos, comentarlos personalmente y prepararnos para comentarlos después en nuestra sesión grupal. Bien, pues entonces eso sería todo y pues les deseo muy buen día. Hasta luego.